Por favor, quisiera pedirles que pasen adelante a Paula de Solminiac, directora ejecutiva de Nube Lab, y a Elena Lozón, directora de contenidos de Nube Lab. También que pase adelante, por favor, Karina Gómez, gerenta comercial y social de Fondo Esperanza. ¿Está Karina? Ahí viene, muy bien. Y, no menos importante, Guillermo Rolando, cofundador y director ejecutivo de Fútbol Más. Antes de empezar, le contamos al público que pueden escanear el código QR que tienen en sus tarjetas de acreditación o que aparece en pantalla para ir dejando sus preguntas a los panelistas. Al final de las presentaciones, seleccionaremos algunas para que puedan responder. Agradecemos a los panelistas por estar aquí hoy. Para el Congreso de Innovación de Desafíos Públicos es un honor poder contar con estas presentaciones y conocer de la voz de sus protagonistas el proceso de sus iniciativas, los desafíos de la implementación y el impacto que han logrado. Vamos a empezar con la presentación de Nube Lab, un método que ofrece soluciones innovadoras para una enseñanza multidimensional de fácil integración en establecimientos de educación tradicional. Los dejamos con Paula de Solminiac, directora ejecutiva. Por favor, adelante. ¿Y el micrófono cómo hago acá? Ese sí. Ya, hola, buenas tardes. Bueno, como me presentó Katy, soy Paula de Solminiac, artista visual, profesora también acá en la UC, en la Escuela de Arte, en el Instituto para el Desarrollo Sustentable, y directora ejecutiva de Nube Lab. Y vengo junto con Elena Lozón, artista también, y con quien fundé Nube hace ya casi 12 años, y con quienes venimos trabajando a la par en la innovación y en la creación de contenidos educativos desde el arte de calidad, básicamente para la educación pública. Entonces, lo primero que quería compartirles a ustedes es la convicción. Nosotros decimos, no novedad nuestra, pero que todos pueden ser artistas. Creemos en el potencial creativo que tenemos todas las personas, que los artistas lo vivimos más a diario, pero que sin duda es algo que se puede fomentar en niños, en niñas, en jóvenes, en adultos mayores, en todas las personas, siempre y cuando existan las condiciones apropiadas. Nosotros tenemos un taller adentro del Parque Alberto Hurtado, Parque Intercomunal de la Reina. Esa es nuestra base. Ahí trabajamos un colectivo aproximadamente de 20 artistas que trabajamos diseñando, implementando y evaluando actividades artísticas. Entonces, los pilares sobre los cuales fundamentamos nuestro trabajo es esta idea del taller del artista como un espacio abierto, un espacio en donde todos y todas están convocados para ser artistas. Para eso y para poder hacerlo de manera rigurosa diseñamos un método, que no es que diseñamos el método, sino que en realidad trabajamos y después de varios años lo ordenamos y lo sistematizamos y lo convertimos en un método. Ofrecemos distintos tipos de recursos y servicios a docentes, a estudiantes, a familias, a público general. Y como les decía antes, también investigamos en los efectos de la educación artística o del arte propiamente tal. Acá algunos números que pueden ayudar como a dimensionar la envergadura de nuestra organización. Lo mismo que les contaba recién, organizado en 4 ejes, que son la dimensión de las experiencias, que obviamente son el tipo de iniciativas que son más masivas, más populares, festivales, talleres abiertos, asistencias por una vez a escuelas, a empresas también que se han interesado en aproximar el arte a sus trabajadores. El eje de formación,
que es un trabajo de más largo aliento que hacemos en la educación curricular. Todo el catálogo de las actividades que hemos diseñado en Nube se originan en los talleres de los artistas y en sus procesos creativos, pero todos están alineados con objetivos de aprendizaje del currículum nacional en prácticamente todos los niveles y en todas las áreas. Y en ese campo trabajamos en codocencia, artistas trabajando con docentes y en formación docente. A lo largo de nuestros años hemos generado una buena cantidad de recursos que hoy día están disponibles de manera gratuita como fuente abierta en escuelanube.org. También vendemos algunas cositas en un kiosco virtual, tenemos recursos físicos también, etcétera. Y como les contaba y les contaré más adelante, trabajamos muy firmemente desde que partimos en investigación. Acá algunos también datos biográficos de cómo hemos ido desarrollándonos. Este fue el primer lugar que tuvimos en el parque intercomunal, que era un lugar que no se usaba, sino que solo para el 18 de septiembre en la Semana de la Chilenidad. Y dijeron, ¿y por qué no hacen un taller de arte ahí? Y nosotras con la Elena así como, bueno, ya. Y después nos cambiamos a un lugar, a un taller muy, muy precioso, que por supuesto dejo a todos y a todas invitados a conocer, que tiene 3 talleres, bodega de materiales, herramientas y las cosas que tiene el taller del artista. Voy a pasar un preview para no demorarme demasiado por alguna de las dimensiones. Esta es la Escuela Nube, que pueden ver en escuelanube.org. Un hito que también traje para compartir con ustedes destacado es el primer Festival de Escultura Juego, que fue el primer evento como de verdad masivo que hicimos el año pasado en el parque. En donde, producto de una residencia que hicimos con artistas que invitamos a tomar sus obras de egreso de la universidad para convertirlas en esculturas juegos, o sea, de obras para mirar en obras para jugar, hicimos este festival en donde en 3 días llegaron un poco más de 1000 personas, que era un festival completamente gratuito y sin ningún tipo de cierre perimetral, pero que invitábamos a la gente a llevar materiales que podían ser reutilizados en actividades Nube como moneda de cambio. A cambio les pasábamos un pasaporte que tenían que timbrar. Entonces convertimos todas nuestras estrategias investigativas en una especie de gran juego, y todavía estamos sistematizando y ordenando el informe, pero huellitas digitales que dejaban percepciones de satisfacción, testimonios y una serie de otras cosas que a uno le interesan tomar de la relación con otros, que lo hicimos de una manera lúdica en esta actividad que hicimos en el parque en diciembre, que fue muy, muy gustosa y muy bien recibida por las personas. Otra experiencia que tuvimos muy importante el año pasado fue nuestra primera experiencia de trabajo anual en regiones. Ahí trabajamos con el Centro Cultural Municipal de Chillán en un programa de formación docente, en donde hicimos convocatoria regional a artistas profesores. El artista profesor es lo que Nube consigna como... Ya son los 10 minutos. Ah, me quedan 10 minutos, ya. No, está todo bien. Quienes trabajamos en Nube, que entendemos nuestro trabajo creativo de manera equivalente con nuestro trabajo docente y no como con distintas jerarquías. Entonces hicimos una convocatoria regional, formamos a esos artistas profesores, los capacitamos en actividades, hicimos algunas cosas juntos y después ellos se lanzaron con su propio vuelo. Bueno, eso con Chillán. Lo que nos dio una cierta experiencia, bueno, eso junto con los 10 años que llevamos trabajando en distintos programas, para un trabajo piloto muy bonito que estamos iniciando ahora en Coquimbo, en donde estamos modelando con 2 escuelas, una escuela de Valle del Elqui y una escuela de la costa, en Higueras, de qué manera se puede crear el mejor programa de fortalecimiento de la educación artística en regiones. Como que la hipótesis en la que estamos trabajando son 2 escuelas parecidas, de una misma cantidad de estudiantes, pero una está en el valle y otra está en la costa, pero quizás tienen problemas comunes, pero quizás no. Entonces, ¿cómo podemos llegar a un modelo que sea eficiente, que sea económicamente viable, pero que a su vez sea flexible y atienda a las necesidades locales? Y bueno, en eso vamos a estar los próximos 3 años, partiendo desde la semana pasada, que tuvimos la primera semana de trabajo con
con ambas comunidades. Todo esto, como les decía antes, está cimentado en el método Nube, y el método Nube está cimentado en las experiencias de un grupo de artistas que, como Elena, yo y otros tantos más, no teníamos idea qué hacer, pero teníamos muchas ganas de poder aportar a la educación pública. Esto en el contexto 2011, crisis, bueno, una de las tantas crisis de la educación pública, y como con una intuición muy fuerte de que las herramientas del arte tenían algo que hacer más allá de los productos convencionales del arte. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que la innovación pública tiene que validar la intuición, las ganas, el entusiasmo, las sinergias a veces intuitivas con otros, como una especie de fulgor, como una chispa que no hay que descuidar. O por lo menos esa es la experiencia que yo vengo a compartir de cómo ha sido nuestra trayectoria. Este libro lo publicamos en 2019 y fue yo creo que lo que más ha aportado es en ayudarnos a nosotros a devolvernos una suerte de espejo de qué es lo que hacemos. ¿Y qué es lo que hacemos? Tratamos de fomentar un tipo de conocimiento que entiende los saberes como el espacio mental, por decirlo así, los haceres como el espacio manual, las actitudes como esas cuestiones como intrínsecamente humanas, como 3 dimensiones base que se tienen que integrar para desarrollar otras 2 que son la proyección y la reflexión y la exploración. Y esas 5 dimensiones son las que intentamos fomentar en estudiantes y en docentes. Bla, 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 bla. En detalle, que está todo en la página web en todo caso, para quien tenga curiosidad además, y nos pueden escribir al hola, que atendemos con mucho gusto. ¿Y por qué el arte? La respuesta más obvia es porque somos artistas, pero la respuesta más interesante es que a partir de este ejercicio de autoobservación que empieza a suceder de manera más consciente cuando empezamos a trabajar en educación, nos fuimos dando cuenta de que, por ejemplo, el arte es una disciplina en donde converge eso que les acabo de decir antes, que tratamos de fomentar en estudiantes y en docentes y en gente en público general, que son la cognición o este pensamiento ilustrado que solemos como activar con mayor fuerza, la sensibilidad, el entendernos como sujetos corpóreos, que tocamos, que olemos, que medimos, que sentimos, que nos pesa el cuerpo, que nos reímos con el cuerpo, que abrazamos, etc. Y la dimensión emocional. Y dentro de esos 3 círculos, acá lo ilustramos con círculos, está el arte, porque el arte no es pura cabeza, el arte no es pura emoción y el arte no es puro color, por decirlo en síntesis. Y un subconjunto del arte que pareciera ser lo más destacado, porque, no sé, como que a mí me han dicho muchas veces, ay, mi hijita, que es creativa, ¿cómo se le ocurren estas cosas? Entonces, como que el arte es algo que se destaca mucho respecto del oficio artístico, y si bien no es el único, creemos que es una habilidad que aglomera muchas otras. Y eso es lo que estamos actualmente investigando con un equipo de investigadores de la OCDE que tenían un instrumento que agregaron a la prueba PISA para medir creatividad, y con unos investigadores de psicología de la creatividad de acá de la UC, en un proyecto que iniciamos el 2022 y estimamos que va a terminar el 2025, de una medición longitudinal. O sea, no es solo una medición, sino que más bien es caracterizar la creatividad desde el arte, poder definirla y poder medirla, que es algo como bastante particular, que en realidad no sabemos si va a resultar o no, pero por lo menos las definiciones ya están, y esta lámina es súper interesante porque de alguna manera va mostrando, y me atrevo a compartirles ciertas cosas que ya hemos ido concluyendo, que hay una serie de facilitadores que promueven la creatividad, que son los que están allá abajo, y y hay una serie de resultados que se pueden obtener de la promoción de la creatividad en las personas, a tanto a nivel extrínseco, que podríamos llamarlo como lo más funcional proactivo, pero también a nivel intrínseco, que es la sensación de bienestar, que es algo que nos interesa muchísimo fomentar en nuestras contrapartes.
Entonces, para ir cerrando y terminando, algunas imágenes que creo que pueden apoyar, como dicen a veces, una imagen vale más que 1000 palabras. Aquellas cosas que les acabo de decir, aprendizajes basados en el cuerpo, basados en el goce, en el juego, en la expresión libre, trabajos de conversación entre pares y algunos testimonios que hemos ido atesorando con mucho afecto de nuestros participantes. Sobre el valor del arte y en particular quisiera dejar la última línea a propósito de que estamos acá, de la experiencia artística en la esfera pública, de la participación del arte en la sociedad en su conjunto y del pensamiento artístico como un motor de cambio necesario de integrar en mesas y en instancias de diversos tipos. Así que eso, ahí les dejo un QR y muchas gracias, creo que terminé a tiempo, se fue mi temporizador. ¿Estoy bien? Listo. Ya. Eso. Muchas gracias, Paula. Un aplauso. Muy interesante. Y Elena también. Bueno, ahora es el turno de conocer la Escuela de Emprendimiento Digital, impulsada por Fondo Esperanza, un modelo de educación que se adapta a las necesidades de las emprendedoras según el estado de desarrollo personal y el de sus negocios. Los dejamos con Karina Gómez, gerenta comercial y social de Fondo Esperanza. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? No es fácil la tarde, pero lo vamos a lograr. Bueno, primero voy a contarles un poco, muy resumido, qué es Fondo Esperanza para quienes no lo conocen. Nosotros somos una institución de microfinanzas solidaria que llevamos 21 años apoyando a las comunidades más vulnerables del país. En total, en estos 21 años, hemos apoyado a más de 600.000 personas, principalmente mujeres, emprendedoras, 80% mujeres, y a través de ¿qué? De un servicio microfinanciero integral, esto es financiando microcréditos, también apoyando en la protección social a través de microseguros, también capacitación o formación, que es lo que les voy a contar hoy día, también fomentando las redes de apoyo en las comunidades y haciendo y tratando de hacer incidencia en políticas públicas también, y hoy día se suma la digitalización, producto también de la pandemia en que hemos tenido que subirnos a ese carro y también no incrementar como otra vulnerabilidad más la exclusión digital de las emprendedoras más vulnerables del país. En este marco nos propusimos en el 2007 no solo hacer microcréditos, que es lo que tradicionalmente hacen las microfinanzas, sino que tener un modelo de desarrollo humano y de desarrollo sostenible a la base del modelo que queremos aportar al país. Y es así cuando surge la Escuela de Emprendimiento, por allá por el 2006, pero nos empezó a quedar corta. Entonces, hoy día les traigo el nuevo modelo y terminé. No. Para atrás, quedó al revés. Hagan como que no vean esta parte, ya, por favor, los tengo que ir sorprendiendo. Un segundo. Ahí está. Entonces, ¿por qué hicimos este cambio? Primero, ¿qué nos pasó en la pandemia? Nosotros llevábamos, ¿se acuerdan? Ese domingo cuando dijeron vamos a cerrar los colegios, no van a haber clases. Nosotros, ¿qué hacemos? Todo nuestro modelo era presencial. Empezamos a hacer un catastro con las emprendedoras y los emprendedores en todo Chile y a la primera semana de empezar la pandemia les preguntábamos cómo estaban para enfrentar esto que tampoco sabíamos muy bien qué era, y de las 120.000 emprendedoras que atendíamos en ese entonces y emprendedores, más de 14.000 decían que a la semana siguiente no tenían posibilidad de llevar alimento a su mesa. Más de 40.000 decían que su negocio iba a tener que cerrar o iba a tener que disminuir de forma considerable las ventas. Eso más todas las otras crisis que fuimos dando y viviendo, tanto a nivel país como, por ejemplo, el terremoto del 2010, nos hizo cuestionarnos cuál era la solidez del impacto que estábamos logrando en los negocios y en los emprendimientos de las emprendedoras que estábamos apoyando. Y vimos que era súper frágil, tanto para una crisis personal, por ejemplo, se le enferma una hija a la emprendedora, o crisis mundiales como la pandemia, y dijimos, oye,
acá hay algo que no estamos haciendo tan bien. Obviamente no nos asignamos todo el impacto de estas crisis al modelo de intervención que tenemos nosotros, pero nos tenemos que cuestionar, porque no es posible que ante una crisis, ya sea personal o más bien nacional o mundial, las personas caigan inmediatamente en extrema pobreza y a nivel tan crítico que no tienen que llevar alimento a la otra semana. Entonces dijimos, tenemos que mirarlo. Eso fue la primera como inspiración para poder mirar nuestro modelo de educación. Lo segundo es que a nivel de diseño, nosotros teníamos solo un traje. Teníamos una escuela de emprendimiento, que ya les dije del 2007 que la tenemos, pero era una ruta de aprendizaje para todas las emprendedoras igual. Todas partían igual y todas terminaban igual, porque nuestro modelo es principalmente grupal. Pero ¿qué pasaba cuando a alguien no le quedaba tan claro lo que veía en las sesiones o en las reuniones del grupo? ¿Cómo reforzábamos eso? ¿Qué pasaba cuando alguien iba caminando más rápido en su emprendimiento o en su mismo empoderamiento? ¿Cómo podíamos apoyarlas en ese camino y que no quedara atrás? Y el otro gran desafío a estos grupos, nosotros operamos a través de las bancas comunales, que son grupos de 22 personas, y todas ellas tienen un microcrédito y se juntan semanal o quincenalmente para tener esta capacitación que les cuento. Iban entrando emprendedoras nuevas. ¿Qué pasaba si ya habían visto más de la mitad del plan de capacitación? Se quedaban abajo. ¿Cómo nivelábamos? Entonces el programa que teníamos de un solo traje nos estaba quedando súper corto. Por otro lado, otro inspirador, el perfil del emprendedor o la emprendedora cambió. Nos enfrentamos hoy día a emprendedoras desde la perspectiva de la interseccionalidad, emprendedores y emprendedoras. Por un lado, tenemos una crisis migratoria importante. Hoy día, en los bancos comunitarios hasta Coyhaique, tenemos casi 5.000 emprendedoras de otros países y emprendedores de otros países. ¿Cómo nos adaptamos a esas necesidades? También teníamos emprendedoras que con todo lo que es la pandemia y con todo lo que fue la digitalización, se quedaron abajo. Había un 30% de las emprendedoras que decía que tenía miedo de usar Internet, que no sabía cómo usar Internet o que tenía que pedirle a algún hijo, generalmente, o hija, que lo apoyara para usar Internet. Y había otro grupo de emprendedoras más desarrolladas, producto del desempleo, que no sé si se atrevieron, sino que tuvieron que aprender, ¿cierto?, a partir de la pandemia y que también estábamos quedando cortos con el modelo. Entonces hay una multidimensión y una interseccionalidad desde los emprendedores que estábamos atendiendo y nos quedábamos cortos. Y por último, se sumaban nuevas vulnerabilidades. Por un lado teníamos la digitalización que ya hemos hablado, la crisis del cuidado. Hoy día una emprendedora de Fondo Esperanza, y es la misma cifra aquí y en cualquier parte del mundo, y un emprendedor que recibe la misma intervención, ella dedica el doble de horas al cuidado de sus hijas, hijos o adultos dependientes. ¿Y eso cómo implica, cómo afecta a su emprendimiento? Nosotros creemos que hay una correlación directa porque ganan 30% menos, recibiendo la misma intervención, el mismo modelo. Entonces dijimos, esto tenemos que ponerlo al centro de nuestro modelo educativo. Y por último, la crisis climática y todo lo que es desarrollo sostenible, ¿cierto? Hoy día teníamos que poner al centro que el desarrollo sostenible y que la crisis climática no es algo que le pasa a otros, sino que las primeras y los primeros afectados van a ser las mujeres y los más vulnerables. Por lo tanto, no es algo que podamos no tener dentro de nuestro modelo de emprendimiento y dentro de nuestro modelo de capacitación. Bueno, todo eso nos inspiró para seguir haciendo historia y aportando a este país en estos 21 años de educación, donde entendemos que la educación es un centro, es el medio y el fin del modelo de desarrollo sostenible que queremos aportar al país como Fondo Esperanza. Y hoy día les cuento nuestro nuevo modelo de educación que ya lleva un año, así que tenemos algunos resultados. No lleva un año, lleva como 8 meses, todavía no cumplimos el año con este modelo. Lo interesante es que está ordenado primero cada contenido, cada sesión que recibe una emprendedora está ordenado y agrupado en función de las 5 áreas de impactos que nos hemos propuesto aportar como Fondo Esperanza al país y al mejoramiento de la calidad de vida de las emprendedoras. Por un lado, queremos que sus negocios sean más desarrollados, queremos que su bienestar familiar, por ejemplo, su salud financiera esté más desarrollada, que sean mujeres y hombres más empoderados y que tengan conciencia de las brechas de género y cómo poder enfrentarlas. Queremos que su capital social salga fortalecido y también queremos incluirlas digitalmente. Todo esto se mide en nuestro modelo de impacto, que podríamos presentarlo en otro seminario, pero de cara a los contenidos de la Escuela de Emprendimiento se estructuran en estas 5 áreas.
Y tenemos dos rutas, una grupal, que era la que teníamos antes, que era un solo traje, y una individual, para poder abordar esos distintos trajes que van necesitando las distintas emprendedoras en función de sus necesidades. Y tenemos dos entornos, uno semipresencial, que es cuando van semanal, quincenal o mensualmente y se juntan estos grupos y reciben una capacitación, ya sea presencial o sincrónico, y un entorno que es virtual. Hoy día tenemos una plataforma muy preciosa donde todos los contenidos que ven las emprendedoras en sus sesiones presenciales la tienen de espejo y pueden reforzar o avanzar más rápido o nivelarse si entran después al grupo. Todo esto ordenado en el primer año en una ruta emprendedora que las nivela en estos contenidos bases que hemos definido, y esta ruta emprendedora presencial, como les dije, tiene el espejo en esta plataforma. ¿Cómo es esta gran propuesta que hoy día les queremos mostrar? Acá tenemos los contenidos que están agrupados en las 5 áreas de desarrollo. Tenemos, por ejemplo, empoderamiento y autonomía, tenemos introducción a la salud financiera, gestión del negocio, desarrollo sostenible, marketing digital, formalización, algo que está al centro de lo que son los emprendimientos hoy día. Y todo esto no es posible porque podemos entregar contenidos, pero si no se mide, no existe. Entonces tenemos un diagnóstico al inicio y tenemos evaluaciones en cada módulo para ver cómo van avanzando e ir acompañándolos según cómo van aprendiendo. Todo esto codiseñado con el Centro de Políticas Públicas acá de la Universidad Católica. ¿Y qué contamos y qué le ofrecemos hoy día? Es una plataforma Moodle. En total tenemos 18 módulos de contenido, 43 sesiones y más de 142 recursos educativos disponibles para todas las emprendedoras de Fondo Esperanza. Y además, hoy día está disponible para un piloto de FOSIS, porque contamos con financiamiento de FOSIS para poder desarrollar esto y además de PepsiCo. Y tienen un piloto en FOSIS y hoy día está disponible para emprendedoras que no son de Fondo Esperanza y que están en un piloto que está impulsando hoy día FOSIS. Pueden acceder y complementar en esto que todo lo que trabajamos en el mundo social de construir un ecosistema social y un ecosistema del emprendimiento. Hoy día, a 8 meses más o menos de implementación del modelo, podemos decir que tenemos más de 51.000 socias. Este fue el mes pasado, ya superamos las 60.000. Socias son las emprendedoras, ¿ya? Emprendedoras y emprendedores que están realizando módulos. Nuestra meta es terminar con las 141.000 socias y socios realizando módulos dentro de la Escuela de Emprendimiento Digital y que cada una tenga al menos un módulo terminado, porque ustedes saben que el desafío no es solo el acceso, sino que es el uso también de estas plataformas, que no es la primera, sino que hay varias. Y dentro de eso nosotros queremos promover que efectivamente la puedan utilizar y de esta forma nosotros queremos aportar a este gran desafío que es poder construir desarrollo y emprendimientos sostenibles de largo plazo y que las emprendedoras a la próxima crisis, que toco madera que no venga luego, no estén a una semana sin posibilidad de llevar el alimento a su casa y tengan en los emprendimientos un camino no precarizado, sino que decente de poder subsistir. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Les recordamos que escaneando el código QR que tienen en sus tarjetas de acreditación pueden dejar sus preguntas para los panelistas. Para cerrar las presentaciones, conoceremos Fútbol Más, metodología que busca promover el bienestar biopsicosocial y sana convivencia escolar de niños, niñas y adolescentes dentro de sus comunidades escolares, poniendo foco en las habilidades para la vida, los vínculos significativos, traspaso de herramientas de cuidado socioemocional y el aprendizaje vivencial. Su cofundador y director ejecutivo, Guillermo Rolando, nos contará más. Bueno, lo primero, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y gracias por invitarnos al panel junto a Novelab y Fondo Esperanza. Contarles que estamos aquí junto a Paolo, junto a Belén, junto a Perrin, que somos parte del equipo de Fútbol Más, y les queremos contar, dentro del contexto obviamente de innovación en temas públicos, brevemente, un poco lo que hacemos, brevemente, pero sí después focalizarnos, al igual que las presentaciones anteriores, en lo que estamos innovando actualmente y que creemos que también tiene un potencial súper interesante. Fútbol Más, para contarles, muy genérico, ¿no?
te escuchaba, Paula, y creo que tenemos reflexiones muy similares, ¿no? Pero en este caso desde el deporte, lo que veíamos, queríamos, hace una década y media, más o menos, ¿no? Un grupo de amigos de cercanos en distintas partes, de que obviamente un juego, yo mismo, como se puede imaginar, soy un tipo muy adicto al deporte, al fútbol también, pero más allá de eso, nos damos cuenta de que eran herramientas para conectar personas y de distintas partes, y ocurría lo mismo en distintas partes del mundo. Mucho más lejos de nuestras fronteras, con colores distintos de pieles, y algo pasaba. Entonces nos pusimos a soñar probablemente, ¿no? Si armamos una metodología que sea muy única, donde podíamos en ese entonces, y le llamamos valores universales, donde podíamos, ojalá, transmitir valores universales, que algo podía pasar. Y eso lo más probable es que nos permitía trabajar en entornos muy complejos, donde tal vez desde otro formato era muy difícil entrar. Y ahí venía el simbolismo, que tal vez una pelota de fútbol sí te lograba abrir las puertas y conocer el factor humano de muchas personas. Y eso Fútbol Más, así nace. Y para comentarles que han pasado 16 años y la verdad que nos tiene súper orgullosos lo que ha pasado, y con equipos que nos hemos ido traspasando las postas y en distintas partes del mundo. Imagínense, trabajamos en muchos países y no que justo fuimos un fin de semana, equipos hoy día, mientras estamos acá, hay equipos que están haciendo clases en este momento en el corazón del África, por ejemplo, en campos refugiados, en escuelas en Sevilla, en barrios vulnerables de París, Ciudad de las Luces, pero hay mucha vulnerabilidad también. En México, con caravanas migrantes, que son en los barrios de Arequipa, de Lima, en Asunción, acá en muchas comunas y regiones acá en Chile, y la verdad que ha ido creciendo muchísimo, y eso también nos tiene muy contentos, probablemente esa intuición inicial, con mucha pasión y mucha energía, pero también con metodologías muy serias, vemos que da muy buenos resultados a lo largo de los años. Para contarle algunas cosas, esto nace desde el barrio, ¿no? Y después me muevo rápidamente al tema de la escuela, ¿no? Donde nosotros visibilizábamos de que en entornos difíciles el cómo ganarle a la calle, las primeras preguntas, probablemente atrás, volvemos al juego, ¿no? Pero un juego que sea muy conocido, con reglas súper definidas, ¿no? El fútbol, que lo hemos ido después ampliando al deporte en todas sus facetas, pero desde ahí parte. Y después lo que intentamos fue movernos hacia las escuelas, hacia los colegios. Hicimos algunas cosas en Haití, algunas cosas, o bastante en Haití en realidad, en esta metodología, muchas también en Paraguay y acá también en Chile. Empezamos a trabajar, pero probablemente desde la mirada más extraprogramática. Y el trabajar en ese entonces, o como cualquier entonces, de manera extraprogramática, tiene cosas muy positivas, pero tiene limitantes, ¿cierto? Donde no muchos niños y niñas probablemente se pueden quedar por temas logísticos, sobre todo en la infancia más pequeñita, no es tan fácil, ¿no? Tiene que haber una logística para que alguien se pueda quedar más tiempo. También a veces queda un poquito restringido por la voluntariedad, a quienes a veces más les gusta el deporte. Probablemente a quienes no les gusta el deporte no es necesario pues probable que no quieran participar de algo extraprogramático. La participación de la escuela o del colegio, siempre con muy buena recepción de poder ocupar los espacios, pero una cosa es que te dejen ocupar los espacios y la otra es que haya compromiso completo de la institución, que es distinto. Y ahí fuimos evolucionando. Entonces nos hicimos una serie de preguntas por mientras, conocido por todos lamentablemente. Yo no soy un gran experto, o sea, me gustan mucho estas cosas y a todos desde el equipo tratamos de estudiarlas, pero obviamente acá en la sala segura hay personas que saben mucho más aún por qué se ha ido deteriorando en escuelas y en otras partes también. Pero hoy día vamos a hablar de escuelas, las convivencias. Aquí algunos recortes de prensa, ¿no? Desde la salud mental de los profes, docentes, para docentes, lo que es el bullying, lo que es el ciberbullying, las tensiones entre el alumnado, entre el mundo adulto con la infancia, todo dentro de la escuela, ¿no? Varios recortes, si quieren, de prensa, donde obviamente lo que se ha ido registrando es que claramente hay un aumento, algunos lo asocian a la pandemia, otros probablemente a las evoluciones como sociedad, etcétera, etcétera, y probablemente desde nuestro prisma, que intentamos verlo de una manera muy positiva, es como tal vez ante la falta de poder reforzar espacios donde las personas podamos aprender a respetarnos mejor. Para seguir avanzando, algunas preguntas que yo creo que siempre vienen desde las innovaciones, ¿no? Karina nos contaba muchas preguntas que se hacían, Paula también, que las instituciones, bueno, nosotros también las vamos haciendo, ¿no? Lo primero, el cómo ir más allá de los talleres extraescolares, que yo creo que era bien más inmediata esa primera pregunta, ¿no? La segunda es, ¿cómo podemos incluir ojalá a todos los niños y niñas? Insisto, no solamente aquellos que les gusta el deporte, que justo tuvieron la oportunidad, que la logística lo permitía. Nosotros como trabajamos en muchos lugares en Chile, en lugares bien rurales, semi-rurales, en el corazón de las ciudades grandes, las diversidades son muy grandes. En algunos, no sé, el bus no pasa en la tarde, por ejemplo. En algunos el padre no iba, les prometo, a caballo dejarlo no se podía, etcétera, etcétera, ¿no? Sabemos cómo es nuestra querida infancia. Otra pregunta más, ¿puede el deporte influir en la convivencia escolar?
y el cómo. Todo esto tiene sí, no, y después el cómo, ¿no? Y obsesivamente, ¿cómo lo podemos hacer? Y ahí entramos y armamos, y aquí vamos en la innovación, donde decimos que Fútbol Más volvemos a innovar. Llevamos 16 años permanentemente tratando de ajustar programas en distintas partes, no solo de idiosincrasia, sino en metodologías per se, en lugares. Es muy distinto trabajar en un campo de refugiados en el corazón del África que en escuelas en Europa, o trabajar en barrios en Latinoamérica, y en cada uno necesitas innovar, ajustarse. Y ahora dijimos, armé un programa completamente nuevo, Fútbol Más Escuela, Fútbol Más Colegio, como le llamamos. ¿En qué consiste? 3 pilares, que esto es bien interesante. Lo primero es la clase, que me gustó mucho, Paula, lo que comentaba, ¿no? El poder trabajar en la clase misma, y también probablemente acá hay varios docentes o paradocentes, ¿no? que lo que fuimos, al menos nosotros, aprendiendo, que por mucho que uno crea que una metodología súper innovadora, muy atractiva, los profes tienen tantos desafíos, tantas cargas, que la pregunta era cómo los ayudamos a ellos en sus objetivos, no en cómo casi que imponerle una metodología nueva, en horarios distintos, no, en sus temas, en sus objetivos, en sus mediciones. Y eso es lo primero, la clase de educación física, que voy a extender un poquito más en eso, siempre con el foco en la convivencia escolar. El segundo pilar, lo que nosotros le llamamos dentro de la escuela, un pilar intraescuela, cómo incluir al mundo adulto, ya no solo el profe de educación física, sino que trabajamos bastante, ¿no? Con los jefes UTP, los encargados de las convivencias, con los directores también, pero también con docentes y paradocentes. Y un tercer pilar, que le llamamos el intraescuela, básicamente es cómo conectamos estos aprendizajes, ¿no? Que chicos, y aquí también muy basada en nuestra metodología, que es más barrial, las ponemos en marcha ahí, donde nosotros le decimos adversidades controladas, ¿no? A muchos que nos gusta el deporte, un partido, un campeonato, quiere ganar obviamente, pero que sea en buena lid, ¿no? Y con buen respeto, y con las herramientas pedagógicas, que algo les voy a explicar de la tarjeta verde, ¿no? Algunas de las herramientas que ocupamos nosotros. Para seguir avanzando en la escuela, está por ejemplo una foto aquí en Frutillar, en el sur de nuestro país. ¿Qué es lo que hacemos? Nuevamente trabajamos dentro de los objetivos académicos que tienen los docentes de educación física, que es el currículum, ¿cierto?, que es dictado desde el Ministerio de Educación. También con los objetivos actitudinales, algunas cosas para quienes probablemente de la educación física lo conozcan mejor. Trabajamos motricidad, lo que son los deportes individuales, lo que son los deportes colectivos, y esto tiene distintos focos y definiciones a medida que obviamente van avanzando los crecimientos de la infancia, ¿no? Los programas de primero y segundo básicos, distintos los de tercero y cuarto, distintos los de quinto y sexto, y eso es lo primero, a través de un esquema de codocencia de acompañamiento. Por eso también un poco hablo súper parecido, y me gustó mucho obviamente como lo iban comentando, y vemos nuevamente que cuando un profe obviamente ve que lo que uno viene en realidad es a apoyarle a sus objetivos, a sus mediciones con más herramientas, es siempre muy bienvenido. Y esto, como se puede imaginar, aquí participan todos los niños, todos tuvimos educación física, aunque obviamente tengamos hijos, hijas, a algunos les gustará más, a otros menos, pero todos participan de esa clase. Entonces, a través de nuestra metodología, más o menos, algunas cosas sin tanto detalle por los tiempos. Empezamos obviamente a focalizarnos en los IDPS, ¿no? Estos famosos desarrollos, los índices de desarrollo personales y sociales, que tienen 4 pilares distintos, ¿cierto?, focalizados también en lo que son las convivencias, también en las participaciones, etcétera, y empezamos a hacerle doble clic. Bueno, ¿en cuáles de ellos podemos incidir más? Se podrá imaginar que algunos, nuestra metodología queda tangencial, voy a explicar solo algunos, temas de la seguridad en la escuela. ¿A qué hora se cierra la puerta? ¿A qué hora no se cierra? Si es que hay alguna afectación externa, eso no es rol de Fútbol Más, ¿no? Pero los sentidos de pertenencia, lo que es autoestima, lo que son herramientas de respeto entre los mismos alumnados, entre el alumnado y el mundo adulto, entre el mundo adulto y también el alumnado y la infancia, claramente tenemos muchas herramientas que poder entregar. Más o menos como lo hacemos. Solo aquí pusimos, con Belén, de hecho pusimos solo una de muchas láminas. Esta en realidad es la portada de un documento desarrollado por Fútbol Más, que es nuestra metodología, por ejemplo, aquí exclusivamente para quinto y sexto, como se podrá imaginar, actividades para el inicio de la clase, para el desarrollo de la clase, para el cierre de la clase, algunas cosas bien metodológicas. Nosotros ocupamos lo que le llamamos la tarjeta verde, que a lo mejor algunos la habrán visto, ¿no? En el fútbol, en este deporte, se ocupa la tarjeta amarilla y roja, que penaliza, ¿cierto? A quienes nos gustará más el fútbol podemos conocer mucho más algunas normas. A través del foco de la psicología positiva, lo que nosotros tratamos de poner a la mesa es resaltar todas las acciones positivas. Un buen abrazo, una sonrisa, el llegar a tiempo, el mejorar, el estar con buena disposición, el responder de manera asertiva y de manera positiva también, y eso lo vas acumulando, y depende cuántas tarjetas tengas, más tu participación, más evaluaciones de los profes, más evaluaciones cruzadas, una metodología de las instituciones, ¿no? Puedes participar y representar a tu barrio, cuando es barrio, y en este caso a tu escuela.
Por eso es tan importante. Me vuelvo a centrar acá en una serie de actividades, tenemos cerca de 150 registradas, actividades sociodeportivas vinculadas a las clases, según las distintas edades, para poder apoyar el trabajo de los profes. Intraescuela. Esto es súper interesante porque partimos como un foco mucho más tangencial. Nosotros dijimos, obviamente se requiere el apoyo de los profes, obviamente, pero lo teníamos ahí. Y esta frase que nos gustó mucho, ¿no?, de la directora de una escuela en la comuna de Granero, que nos decía que los profes tenían muy poquito espacio, o el mundo adulto dentro de la escuela, muy poquito espacio de autocuidado. De modo que esto fue hace un año y medio, fracción, un año en realidad. Así que ajustamos este segundo pilar que pasó a ser esencial, y una de las actividades le llamamos el camarín docente, que es básicamente que el mundo adulto, como cualquier grupo, que puede ser una empresa, una universidad, una fundación, espacio para que nos conozcamos. Algunas cosas anecdóticas que me ha tocado participar a mí en varios de esos talleres. Algunos profes, de todas las edades obviamente, ¿no?, de las edades que ustedes quieran, muchas veces al principio no querían participar porque decían fútbol más, aquí van a hacer correr, ¿no? En realidad son actividades muy distintas, de romper hielo, de conocerse, de poder compartir algunas dificultades o alegrías o temas comunes, ¿no?, a la escuela. Y eso se transforma en el segundo pilar. ¿Por qué? Nuevamente puedo decir cosas más evidentes. Porque dentro de la convivencia escolar, obviamente, ¿no?, el que el mundo adulto también sienta que es escuchado, que es acogido, también pasa a ser bien importante. Tercer pilar, interescuelas. Esto ya cuando se conectan las escuelas, ¿no?, que probablemente lo que uno desde afuera diría es el campeonato. Campeonato de la convivencia escolar. De acuerdo a las metodologías, insisto, que es súper interesante. Solo participan quienes tienen la mayor cantidad de tarjetas verdes, quienes más han participado. Entonces, aquí ya no solamente tiene que estar el mejor jugador o jugadora, y el capitán, ¿cómo se llama?, o capitana, es quien tiene mayor cantidad de estas tarjetas en un cierto periodo. Y eso da mucho orgullo, ¿no? Entonces, lo que le llamamos también las ceremonias de nómina pasa a ser una cosa súper importante para todos. Nuestros profes lo hacemos como si fuese una conferencia de prensa, casi que si fuese los de que les gusta el fútbol, ¿no? La Champions, antes que juegue, no sé, el Real con el Barcelona, nos disfrazamos, etcétera, y el número uno es Juan, y todos aplauden, no, es María. Y contamos por qué, siempre reforzando el por qué. Y quienes de alguna manera creemos que aún le falta mejorar, ocupamos lo que se llama la tarjeta azul, no roja, que lo invitamos a un desafío, y eso permanente. Y eso es todas las semanas, en un barrio, 4 veces por semana, y en un colegio también son todas las semanas. Eso también me faltó, creo que, comentarles. Entendemos, nuevamente, quienes llevan los temas de la educación, que lo pueden manejar de manera perfecta, pero nosotros entendíamos del minuto uno que nuestra metodología no era solo ir una vez a una actividad, una cosa puntual. Tiene que haber permanencia. Para ganarle a la calle, desde donde nosotros nos inspiramos, siempre supusimos que la permanencia era clave. 4 días a la semana, por 8 o 9 meses al año, y eso un corchete por muchos años. Y lo mismo estamos haciendo, obviamente, ahora en escuela. Algo ya más o menos les conté, de que se van participando y se van visitando las distintas escuelas. Para ir cerrando un poco, manqueando algunas láminas, esto no lo explicar obviamente, pero sí contarles con Pepa, que a la cabeza, que lo he ido trabajando, teoría del cambio, ¿no?, que a veces nos pasa a algunas instituciones que creen que solo jugar deporte, acá en realidad es toda una metodología que hay detrás para lograr distintos outputs y objetivos. Algunas cosas que vemos de aquí a futuro, ¿cierto? Pero antes de esos resultados genéricos, ya ha ido creciendo mucho. Nosotros ya pasamos claramente el formato de pilotear. Estamos con cerca de 2.000 niños, 7 regiones, 26 escuelas. Queremos obviamente seguir creciendo en distintas partes. Resultados, trabajamos lo que es el JU5, una herramienta, ¿cierto?, de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, muy focalizado en lo que es salud mental. Resultados que hasta el momento nos tienen muy, muy esperanzados, como pueden ver ahí, avances importantes a inicio de año, final de año. Otra cosa, para quienes les gusten los temas más estadísticos, el match es súper interesante. Son cerca de 900 niños. No hay tantos estudios en nuestro país con match así de altos. Eso nos tiene bien entusiasmados. Desde el punto de vista, esto si bien es más de percepción, desde el mundo adulto, en las escuelas, donde una altísima valoración de lo que se hace, entendiendo que si bien el día a día es con el profe de educación física, claramente acá hay una percepción del mundo docente y para docente de que estaríamos entregando un valor importante en lo que es convivencia. Algunas cosas, desafíos, ¿no? Siempre volvemos a la innovación, que a poquito, un minuto. Lo primero, temas de instrumentos, ¿no? Tener muy claros cuáles son los instrumentos que tenemos que afinar. Tenemos JU5, pero algunos que obviamente el Ministerio de Educación, para que estemos conversando lo mismo. Lo segundo, una red de escuelas. Lo que queremos, no solo que los profes que participan de los programas de Fútbol Más de manera semanal puedan recibir capacitaciones, intercambios de experiencias, sino esto poder agrandarlo,
Y obviamente lo que nos gustaría mucho es tratar de trabajar hacia una certificación, tanto a nivel de los profes, de docentes, quienes participen después de un periodo largo o razonable, y también a nivel de escuela, distinto después de un tiempo que una escuela diga, mira, esto está certificado por alguna entidad, obviamente de un buen prestigio académico, ¿no? Y para ir cerrando, como última cosa, que a nosotros nos llena de orgullo, a quienes, insisto, a lo mejor les gusta un poco más el fútbol, pero aquí, ojo, aquí no necesariamente hay que ser adicto al fútbol, ¿eh? A quien apoya a la selección chilena, años atrás se me ocurrió me atrevo a decir, un laboratorio social, donde creíamos de que si las personas de manera libre uno les da la opción a respetar, podía ocurrir. Los himnos patrios por muchos años se fueron pifiando para las eliminatorias, una práctica que creo que nos avergonzaba mucho como país y a nivel latinoamericano también. Hicimos una campaña años atrás donde en cada asiento, 50.000 asientos, en cada uno de los asistentes cuando jugó Chile, o Copa del 2015, dijimos, si usted quiere respetar y no quiere pifiar, en silencio levante la tarjeta. Creíamos que había un porcentaje pequeñito del estadio que lo iba a hacer y le queríamos sacar una foto. Creíamos que había esperanza, ¿no? Y el resultado es precioso. Y lo hemos replicado en muchos otros momentos y en varios estadios. Y la verdad que da esperanza. Último punto, ojalá que se vea. Esto es un video, último, dura 11 segundos, para cumplir el tiempo. Esto nos lo manda una profe de Mozambique, aquí me salgo un segundo de nuestro querido Chile. La segunda ciudad de Mozambique se llama Beira, que trabajamos un buen tiempo ya. Ella también fue parte del equipo Fútbol Más y aprendió a utilizar la tarjeta verde en la cancha, en el área, en el espacio, y después ya lo llevó a su clase, que dicta algunas escuelas en el África, profes dictan varias materias a la vez, y ojalá, que no sé si se va a poder escuchar, dura 11 segundos, y ella aquí aplica su tarjeta verde. Bueno, solo dejarlos con eso, ¿no? El poder simbolizar las acciones positivas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Guillermo. Ahora queremos hacerles algunas preguntas a nuestros invitados y invitadas. Les pedimos que en función del tiempo puedan ser respuestas no tan largas para poder abordar una pregunta por cada uno. Bueno, la primera pregunta, por interno, porque recibieron varias, para Nube, para ambas. Por favor, utilizar el micrófono. ¿Cómo miden el impacto de su programa en los niños y niñas? Por ejemplo, en las habilidades socioemocionales. Bueno, nosotros somos un programa curricular, por lo tanto, en una primera instancia la evaluación fue con lo que los colegios usaban. A partir después de un cabo de años elaboramos una rúbrica de evaluación que mide esas 5 dimensiones que les mostré en una lámina de saberes, haceres, etcétera. Que eso se aplica de los artistas y los profesores a los estudiantes. Cuando se hizo el diseño del método Nube, se hizo una implementación pre-post para medir no habilidades socioemocionales, sino que más bien la percepción social del arte que tenían los estudiantes que trabajaban con nosotros y pensamiento abstracto y divergente. Ese test lo alcanzamos a aplicar 2 veces en pre-post, después vino la pandemia, etcétera. Y hoy en día estamos justamente en lo que les contaba, como trabajando con la aplicación de este instrumento que mide creatividad. Hemos especulado con algunas mediciones sobre otras habilidades socioemocionales, pero creemos que la verdad, para poder como realmente decir que el efecto lo hace Nube y no una serie de otros factores, hay que ser como bien cuidadosos en eso, como para no llenarse la boca con cosas que no son tan ciertas. Y en lo que estamos actualmente es diseñando y trabajando con instrumentos OCDE para medir específicamente creatividad. Y como les decía también en una lámina, la creatividad es un constructo que es complejo, por lo tanto está ahora como en una especie de definición, expertos definen creatividad de maneras distintas, pero sí hay un acuerdo más o menos mancomunado que absorbe ciertas habilidades que sí son socioemocionales, pero que no creo que sea el momento como para detenerse en eso, pero sí feliz, encantada de quien sea que hizo la pregunta de conversar un poquito más largo después.
Para Elena, la directora de contenidos de Nube, ¿cuáles dirías tú que han sido uno o dos facilitadores con los cuales Nube se ha encontrado y uno o dos obstaculizadores que ustedes han tenido en su recorrido? Muchas gracias por la pregunta. Voy a comenzar con los facilitadores. Diría que el primer facilitador ha sido poder tener la suerte de experimentar cómo es llevar un programa curricular o estudiantes que salen de las escuelas y vienen a trabajar en un entorno diferente, que en nuestro caso es el entorno del parque y un taller en particular. Entonces, haber podido observar, porque además, bueno, algo que está implícito en la presentación de Paula es que desde Nube, desde el día 1, siempre hemos trabajado con un equipo de investigación. Entonces, esa observación no es lo que nosotros estamos observando, sino el equipo detrás que está observando. Entonces, estos dos factores, la experiencia de poder trabajar en un entorno natural y sumado a la experiencia de poder trabajar en un taller, que son dos ámbitos que de por sí, por separado, tienen los dos efectos muy positivos en la educación, pero además la interrelación que tienen entre sí, yo creo que ha sido un facilitador no para quedarnos en esa experiencia en el taller, sino para obligarnos a pensar cómo podemos tomar los beneficios de esta experiencia y trasladarlos a cualquier escuela, a cualquier contexto, a escuelas que no tienen la posibilidad de contar con un taller específico para desarrollar artes visuales, y eso es parte de lo que estamos ahora pilotando en Coquimbo. Cómo convertir cualquier espacio en un ambiente tipo taller que sea un facilitador para el tipo de aprendizajes que nosotros y de experiencias que estamos propiciando. La figura del artista profesor diría sin duda que también ha sido un facilitador, no solamente porque entendemos el rol social del arte, sino también porque hay ciertas condiciones de la práctica artística que tienen que ver con, por ejemplo, con la flexibilidad. Me acordaba mucho en tu presentación, ¿no? Como cuando estas emprendedoras se ven enfrentadas a la pandemia y qué hacer, y nosotros justamente lo que promovemos desde los estudiantes es cómo desarrollar habilidades para responder a esos contextos siempre cambiantes. Entonces, la figura de la codocencia a través del artista profesor también diría que es un gran facilitador. Y era un obstaculizador. Un obstaculizador, no me gusta pensar en función de obstaculizadores. Creo que esa es una condición del pensamiento artístico que en el fondo los artistas estamos acostumbrados a trabajar desde la carencia o desde los obstáculos, a resolver. Entonces, sí, obstáculos obviamente hay todo el tiempo. De hecho, trabajar con contextos educativos, cada escuela, cada colegio es un mundo en sí mismo. Y llevar un programa, adaptar un programa a distintos contextos podría ser visto como un obstaculizador, pero me gustaría más bien pensar que es justamente lo que nos ha permitido pensar cuál es la esencia de lo que nosotros hacemos, dónde está nuestro corazón y cómo eso nos permite hacer llegar nuestro proyecto a más audiencias. O sea, un desafío. Un desafío. Muy bien. Sí, me gusta más esa palabra. Yo sí quiero decir una cosa corta, de 3 palabras, que sí yo encuentro que ha sido un obstáculo como el estigma o la predefinición que se tiene del arte en la sociedad, como un asunto decorativo, ornamental, marginal, irrelevante, y creo que eso se ve en las horas que se le asigna en el currículum, al presupuesto que se asigna en la casa, al presupuesto que se asigna en cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo sí considero que ese es un obstáculo que hay que mencionar. Muchas gracias a las dos. La pregunta para Fondo Esperanza. ¿Cuáles son las claves a la hora de innovar en educación o formación en este ámbito? Qué amplia la pregunta. A ver, lo primero, creo yo, es innovar siempre con datos. Porque, como decimos nosotros, no se puede hacer todo desde la guata, ahora que es importante, sí, la intuición, pero es muy importante los datos y la data, y para eso poder tener modelos de medición, en este caso de aprendizaje o de impacto, son vitales. Lo segundo es poder participar en un ecosistema de innovación. La innovación hoy día, la pólvora está inventada, las plataformas de capacitación, los Moodle, o sea, uno se mete y salen muchos, entonces ahí
yo creo que es muy importante tener conciencia que la innovación tiene que ser en un ecosistema. Nosotros tenemos un segundo año en la Escuela de Emprendimiento para las emprendedoras. El primer año es el que nosotros garantizamos y el segundo año es una comunidad de aprendizaje colaborativo donde invitamos a todas y a todos los que están acá, a los que pueden estar viendo, a poder donar, aportar sus contenidos para que las emprendedoras puedan acceder y nosotros no tengamos que estar inventando todo desde cero. Por algo hay un ecosistema que tiene el mismo propósito, que es sacar este país adelante y apoyar a emprendedoras, en este caso, que es nuestra misión. Y en tercer lugar, creo yo que es involucrar siempre en la solución a la emprendedora, en este caso, a la persona, al sujeto, a la sujeta de intervención, porque tiene que estar al centro de toda la solución. Muchísimas gracias, Karina. Para Fútbol Más, ¿cuál es el feedback que reciben las escuelas después de recibir este programa? Entendiendo que tienen poco tiempo disponible para estas actividades extra. A ver, varias cosas, que algo lo mencionamos, ¿no? Para nosotros el camarín docente, el trabajar con el mundo adulto, te permite ir incluso más allá de poder trabajar el día a día con el profesor de educación física, como primera cosa. Eso es uno de los puntos. El segundo que me gustaría poner en la mesa es que para que Fútbol Más pueda trabajar en una escuela, siempre pedimos de que haya una contraparte de manera permanente, que en algunos casos o es el director, directora, jefe de UTP o el jefe de convivencia escolar. Y a través de ellos nosotros vamos viendo los feedback de manera permanente. Yo creo, igual que a todos, no nos dio tanto tiempo, para todo lo metodológico, pero nosotros trabajamos a través de lo que le llamamos una dupla sociodeportiva. Es un profesor de educación física, la parte deportiva, que la explicamos bastante bien, creo, y también un profesional del área de las humanidades, que hace todo el vínculo con el entorno, ¿no? Desde el punto de vista del mismo desarrollo también de la infancia. Y por eso que también vamos viendo dentro de la escuela el feedback permanente. Y lo último, que todos estos resultados, que la verdad que tenemos hartos resultados, nosotros sacamos mucho dato. Lo que les puse ahí es tratar de ver cuál es el instrumento que más le haga sentido a la escuela y al Ministerio de Educación también, con el ánimo, entiendo que también es parte de esta conversión, para poder escalar esto como política pública, ¿cierto? Pero todo lo que medimos sí lo compartimos con la escuela, con los colegios, les mostramos cada uno de los resultados y eso lo que nos hemos dado cuenta que son insumos que para ellos también son súper interesantes para ajustar más allá de la metodología misma de Fútbol Más. Muchas gracias por la respuesta, gracias a nuestros panelistas. Y ahora me voy a permitir entregarles un presente y una foto oficial de rigor. Y tengo uno para cada uno. Pero muchas gracias. Muchas gracias. Mucho, muy bueno. Gracias. Muchas gracias. Uno para cada uno. Katy, están haciendo una señal abajito. Sí, sí. Ay,